Nuestro propósito esta mañana es informar, aclarar, no confundir y obviamente contestar sus preguntas, y si tienen ciertas dudas, aclarar esas dudas. Para empezar, quiero introducirlos a ustedes a nuestro bufete de abogados. Vamos a la próxima página. Aquí ven nuestra oficina principal está ubicada en Houston, Texas. Tenemos una oficina grande en Austin, la capital de Texas. También tenemos oficina en Edinburgh, que está en el Valle de Río Grande. También tenemos sucursales alrededor del mundo, incluyendo en China, en Vietnam, en Londres y Ciudad de México. Estamos aquí para ayudarlos a ustedes y darle buen consejo en el tema de hoy, que es la visa E2, una visa de no inmigrar a los Estados Unidos, y principalmente se tiene que establecer cómo calificar para ese tipo de visa, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Ben, vamos al próximo. Ahora, una de las cosas que quiero preguntarte, Ben, muchas personas vienen a los Estados Unidos y quieren hacer ciertas cosas. ¿Cuáles son cosas lícitas que un visitante puede hacer, por favor? Bueno, hay una lista muy grande de las cosas que se pueden hacer, pero es muy importante que lo más importante es que la persona no trabaja. La visa B1 o B2 es para visitantes y no permite el trabajo dentro de los Estados Unidos. Entonces, es posible asistir a conferencias, es posible juntarse con colegas para participar en demandas en las cortes, pero entonces la lista es muy grande, pero lo más importante es no trabajar. En el contexto de la visa E2, la visa B1 se usa mucho para buscar inversiones, para establecer negocios, para hacer los pasos necesarios para hacer el proceso E2 eventualmente. Es un uso que es muy conveniente para las inversionistas. Entonces, en conclusión, Ben, hay muchas cosas lícitas o permisibles que se pueden hacer, pero una de las cosas que la persona siempre tiene que estar consciente es que tiene que, obviamente, mantener sus vínculos socioeconómicos en su país, y también tener siempre, cuando se presente en el aeropuerto, tener un ticket de regreso a su país, y como tú dijiste, nunca cobrar ningún costo a un cliente, por ejemplo. Eso si se hace, eso se tiene que recibir afuera de los Estados Unidos y no adentro, ¿correcto? Correcto. Y lo más importante en el aeropuerto es presentar una intención de regresar a tu país. Es lo más importante. Exactamente. Si no está muy claro ese diálogo unas veces que tiene la persona con el oficial de inmigración, entonces lo sacan de la fila principal y lo mandan al famoso cuartico para ser entrevistado más profundamente. Bueno, vamos a seguir la charla. Vamos al próximo slide. Bueno, es muy importante, primero que nada, establecer que hay ciertos tratados que los Estados Unidos tiene con países, no solamente mundial, pero específicamente en Latinoamérica. Y entonces la persona, para calificar para ese tipo de visado, obviamente tiene que establecer su nacionalidad, tiene que ser parte, tener un pasaporte obviamente del país que tiene ese trato de comercio con los Estados Unidos. Como mencionó Ben, la persona puede venir a hacer ciertas investigaciones, a hacer un estudio de marketing, por ejemplo, y obviamente decidir si va a tomar ese paso de hacer la inversión, o
si quiere otra vía inmigratoria en cual posiblemente pueda calificar. Otra cosa importante que durante este periodo de COVID, entonces es importante ver las opciones, especialmente si la persona ya está aquí en los Estados Unidos, si se puede hacer el cambio de estadía, por ejemplo, de B1 o B2 a la E2 sin tener que pasar por el procedimiento consular, porque en este momento, aunque las embajadas y consulados americanos están empezando de abrir, todo depende de las condiciones locales en cual se está localizado el consulado, la embajada, y es específicamente muy importante saber exactamente cuál es la mejor opción. Los beneficios que vamos a hablar aquí también incluyen a familiares cercanos, a su esposa, a su cónyuge e hijos menores de 21 años que son solteros. ¿Algún otro comentario, Ben? No, bueno, vamos a hablar de ciertas cosas de la visa E2, si podemos seguir con la próxima pantalla. Sí. Esto es una lista de los países que tienen ese tratado con los Estados Unidos. Hay, creo que son 10: Argentina, Bolivia, ciertas restricciones, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, ciertas restricciones, Honduras, México, y tenemos muy buenas noticias para los ciudadanos mexicanos, y vamos a hablar acerca de eso, Panamá y también Paraguay. Sí, hay muchos países en el mundo que tienen tratados con los Estados Unidos que también califican para la visa E2. Obviamente, por las razones de esta presentación, vamos a hablar principalmente de los países latinoamericanos, pero hay muchos países en el mundo y si alguien tiene, por ejemplo, la nacionalidad, por ejemplo, brasileña, y no hay tratado con Brasil. Si también esa persona tiene un pasaporte italiano, también puede calificar para la visa E2. Entonces, la doble nacionalidad puede implicar que la persona tiene una oportunidad posible de calificar para la E2 y todos los otros requisitos están hechos, ¿no? Así es. Ok, muy bien. Bueno, entonces, vamos a profundizar un poquito aquí. ¿Cuáles son los puntos esenciales de considerar cuando, por ejemplo, la persona quiere recibir el visado en el consulado o la embajada fuera de los Estados Unidos? El primer paso, obviamente, es ver si la persona ha hecho una inversión, lo que se llama sustancial. Eso es lo que requiere la ley, ¿correcto? Así es. Y la ley no dice exactamente un número específico para lo que califica para sustancial, pero en nuestra experiencia es normalmente más de 200,000 es más o menos seguro. Hemos tenido éxito con 150,000 o más abajo de eso, pero el riesgo es más grande cuando el nivel de inversión es más bajo. Entonces, Ben, lo que tú me estás diciendo es que el monto de inversión no es fijo. Entonces, Exacto. depende en la inversión. Por ejemplo, si una persona quiere comprar una franquicia y la franquicia le va a costar $175,000 y la persona quiere hacer esa inversión y va a pagar esa cantidad o tiene el contrato por esa cantidad, ¿tú crees que eso posiblemente pueda calificar a una persona que tiene la nacionalidad correcta, etcétera? Probablemente sí. Solo digo que más arriba de 200,000 es el nivel arriba de que no vemos problemas con preguntas sobre la inversión, el nivel de inversión. Yo creo que es muy importante definir o detallar o mencionar más
el punto significante es que no hay un monto fijo, simplemente la sugerencia por experiencia. Yo tengo 34 años de experiencia en este campo y Ben tiene muchos años también. Entonces, lo que nosotros hemos visto es que si la inversión es un monto alto, entonces obviamente eso le da más peso al caso, pero eso no quiere decir, obviamente, que si la inversión es menos de $150,000 o de $100,000, yo he hecho caso en cual el cónsul está totalmente satisfecho, que eso es sustancial. Pero una de las cosas, uno de los detalles que el cónsul americano chequea es un libro conocido como Foreign Affairs Manual. Y en ese libro que le da guía al cónsul se menciona un monto de $100,000 o más. Entonces, el monto es flexible, pero depende exactamente en lo que la persona va a invertir. Y sí, Ahora, también depende de la oficial. Entonces, hay muchos oficiales en todas partes del mundo, en diferentes consulados, y todos tienen diferentes opiniones. Entonces, algo que posiblemente sería suficiente para un oficial, quizás no es suficiente para otro. Entonces, hay variabilidad entre oficiales y entre puestos consulares. y mencionaste un punto muy importante, quiere decir que hay discreción, hay interpretación, pero al fin el oficial que va a entrevistar a la persona, normalmente ese oficial que asiste en estos tipos, administrar estos tipos de casos, no es la palabra final en el consulado. Normalmente hay un chief, un supervisor que ve el trabajo de todas las personas, de los cónsuls, y entonces si hay algún problema, se puede tratar de resolver con el supervisor y a ver si hay algún remedio en cual se pueda reclamar que la persona califica. Entonces, como tú dices, esto es un poco bueno, discrecionario, pero también no es totalmente claro si el cónsul va a estar 100% en acuerdo con el caso. Lo bueno es que si el caso se hace en el consulado, antes de la persona hacer la cita, todo se tiene que mandar para que el cónsul lo repase. Y si hay alguna deficiencia, entonces el cónsul lo va a identificar en ese momento y antes de la persona iniciar el trámite de hacer la cita, etcétera, entonces eso se tiene que corregir si en el caso que vaya a haber algún tipo de deficiencia. Ok. Bien, vamos a hablar acerca de esto. Por ejemplo, yo vengo de México, compro una casa aquí en Austin o en Houston, en San Antonio, y la compro al contado, la pago 100%. ¿Eso es una inversión, Ben? Probablemente no. Si tienes varias casas y vas a desarrollarlos o renovarlos y tener un negocio de mantener la propiedad, quizás, pero necesitas tener activos que tienen un nexus al negocio. No puedes comprar un activo que no tiene nada que ver con lo que hace el negocio. Entonces, necesitas gastar el dinero, necesitas comprar activos o necesitas gastarlo en gastos. Entonces, efectivo en el banco no cuenta. Efectivo poniendo dinero en una bolsa de valores no cuenta. Lo que necesitas hacer es comprar un negocio entero o necesitas comprar partes del negocio para los activos que van a generar el ingreso del negocio. Lo que es más importante es que el dinero está en riesgo. El cónsul necesita ver que el dinero está en riesgo y efectivo en el banco no se considera en riesgo. Exactamente. Entonces, ese monto de dinero que se
va a ser usado para capitalizar la inversión, eso tiene que estar a riesgo para entonces contar ese dinero como si fuera parte, obviamente, de lo que se va a invertir aquí en los Estados Unidos. ¿Correcto? Correcto. Ok, muy bien. Seguimos. Ahora, vamos a ver acerca de, por ejemplo, Benjamín, la persona está interesada en hacer cierta inversión, quiere formar una entidad legal y quiere tener un socio en esa entidad. La persona es de Argentina y quiere tener un socio que tiene la residencia permanente o la green card aquí. Eh, Se supone que va a ser 50 y 50. ¿Eso califica? Si es 50-50, sí, porque lo más importante es que 50% está en manos de alguien que tiene una nacionalidad que califica y que no, esa persona también no tiene la residencia en los Estados Unidos o ciudadanía en los Estados Unidos. Entonces, Ahora, la puedes, pregunta muy común es la siguiente, Ben. ¿La persona residente permanente es también argentino? ¿Eso ayuda o no ayuda en nada? no, la otra 50%, si la persona tiene la residencia en los Estados Unidos, esos 50% no cuenta. Lo que cuenta son los 5% que están en las manos de la persona con la nacionalidad y sin residencia o ciudadanía norteamericana. Ok, muy bien, muy claro tu punto. Otra cosa, vamos a suponer que la compañía es construida, la persona está pensando en el futuro traer a empleados o a un gerente o otra persona en una posición de supervisor que él pueda tener totalmente confianza y entonces, ¿cómo puede traer a esas personas aquí y quién califica? Hay también visas E2 para esas personas, esos empleados también. Esas personas necesitan también tener la nacionalidad de la compañía. Entonces, si estamos hablando de una inversionista de México, ese empleado debe ser mexicano también. Um, entonces, realmente hay dos categorías. Hay uno de la inversionista principal y uno para empleados. Y dentro de esa categoría de empleados hay ejecutivos, supervisores y personas que son esenciales, tienen talentos o tienen conocimiento que no se encuentra muy fácilmente en el mercado norteamericano. Entonces, es posible convencer al oficial que necesitas esa persona para operar el negocio en los Estados Unidos. Otra cosa, Ben, la persona, por ejemplo, si la persona que quieren traer tiene la nacionalidad igual que el que encabeza el caso, o en el caso que estaba mencionando, mexicano o argentino, el que va a capitalizar el negocio, pero la persona que quieren traer no tiene ningún tipo de experiencia, un historial de trabajo con ese señor o esa compañía. ¿Eso importa o no? No tanto, solo importa si estás intentando hacer un argumento que esa persona es esencial por tener conocimiento de la organización global. Pero si quieres contratar con un ejecutivo, por ejemplo, solo necesitas mostrar que esa persona califica como ejecutivo, que tiene experiencia o educación que le da la capacidad de tener ese puesto, pero no tiene que tener una historia con la compañía afuera de los Estados Unidos. Muy bien. Oye, otro punto que quiero mencionar, hablando del dinero, hablando de la plata para hacer esa inversión, eh, vamos a suponer que sinceramente la persona no tiene el capital, pero un familiar cercano se lo va a prestar. ¿Eso califica, sí o no? Um, ¿Puedes repetir la pregunta?
quiere decir que la persona que va a encabezar el caso como inversionista no tiene el capital para hacer la inversión, pero su suegro, su suegra sí tiene esa plata y se lo quiere regalar, ¿no? ¿Eso califica? Sí, califica, sí, es un regalo. Para cualquier inversión se necesita mostrar que el fuente de los fondos es limpio. Y si es legítimo, no, puede ser de una venta de propiedad, de un trabajo o de un regalo de un relativo, por ejemplo. Y puede ser un préstamo, Ben, o tiene que ser un préstamo garantizado por ejemplo, la propiedad que la persona tiene en su país, etcétera. Puede ser un préstamo entre familias, ¿sí o no? Puede ser un préstamo, sí, pero sí, no puedes usar el negocio como la aseguranza de ese préstamo. Exactamente. Ok, seguimos. Ahora vamos a hablar acerca de otra visa, ¿no? Y es conocida una visa de no emigrar a los Estados Unidos de nuevo. Es una visa que deja a la persona o mejor dicho, a un negocio hacer un traslado y abrir una sucursal aquí en los Estados Unidos. Obviamente va a haber una matriz afuera de los Estados Unidos y esas dos compañías tienen que tener, bueno, los dueños tienen que ser igual, tienen que ser los mismos dueños para establecer la compañía aquí y entonces para trasladar a un ejecutivo, a un gerente, para que entonces esa oficina sea desarrollada aquí en los Estados Unidos. En este momento, abajo de la administración del presidente Trump, ¿eso es una buena opción, Ben, o no? Bueno, para nuevas compañías, nuevas oficinas, no es posible. Y para otras compañías que ya tienen personas que se han transferido por compañías, en ciertos casos sí, hay excepciones, pero para nuevas compañías no es posible en este momento. Pero Y, y este perdón. tipo de visado también requiere que una petición sea aprobada por inmigración antes de la persona dirigirse al consulado americano o la embajada americana para aplicar, ¿correcto? Correcto. Y la visa es un poco diferente porque en la visa E2 está enfocado en la inversión y con L1 está enfocado en la estructura de la compañía. Entonces, es necesario en la mayoría de los casos tener una estructura más grande, una organigrama más grande. La visa E2 realmente la ley no tiene un requisito de empleados, pero en nuestra experiencia es mejor tener por lo menos 2 o 3 empleados en la compañía. Es mucho menos que para la visa L1 necesitas mostrar más empleados en ambos países. Oye, y tú mencionaste hace unos segundos que este tipo de visado, la L1, no es una buena opción para una persona establecer una compañía nueva aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué tú dices eso? Por la proclamación de Trump. Y en este momento están aprobando visas en los consulados solo para compañías que ya existen. Y la visa E2 no ha sido en ninguna manera afectada por esa proclamación. Para nada. Oye, pero aguanta, Ben, yo vi anoche ahí en la televisión el presidente Trump hablando de las contribuciones de los inmigrantes. Tuvieron hasta Ceremonia. una ceremonia de naturalización, etcétera. Este es el país de inmigrantes. Entonces, tú me estás diciendo que hay ciertas visas que el señor Trump no quiere dejar entrar a los Estados Unidos. Sí, sí es cierto. No me digas, Ben, no me digas. Me estás metiendo miedo, chico. Vamos, seguimos a la próxima pantalla. Bueno, el impacto de COVID-19, como mencionamos anteriormente, es una cosa, no solamente ha afectado a inmigración, pero ha tenido un impacto mundial en México, en
obviamente en Europa. Y entonces en este momento se están reabriendo las embajadas y los consulados. Y obviamente si la persona quiere hacer este trámite, lo primero que se tiene que averiguar es si el cónsul está recibiendo casos de E2 y cómo se van a procesar esos casos. Y también tener en consciente que las fronteras del sur y del norte de los Estados Unidos, Canadá y México, hay ciertos impedimentos en este momento por la pandemia que existe. Uh, por favor, menciona rápidamente, Ben, ya estamos concluyendo, la proclamación del presidente Trump. Sí, Trump está usando la pandemia por hacer lo que quiere hacer en poner más restricciones en la migración a los Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de ciertas cosas como no poder usar la visa L1 para nuevas oficinas. Eso es la proclamación que creó eso. Es basado en la pandemia. Dicen que para proteger a los empleados en los Estados Unidos, los trabajadores en los Estados Unidos, es necesario parar el flujo de migrantes de afuera de los Estados Unidos para trabajar en los Estados Unidos. Y entonces está usando la pandemia para hacer eso. Ok, una cosa, Ben, que quiero mencionar rápidamente, que tú topaste con este tema hace unos segundos, es la política del presidente Trump, que comenzó en abril del año 2017, 2 meses y medio después de él llegar al poder. Y esa política se conoce como Buy American, Hire American. Compre productos americanos y emplee ciudadanos americanos. Esa es la política de él y obviamente, aunque ayer vimos en la pantalla exactamente lo que tú mencionaste, la ceremonia de ciudadanía, etcétera, él ha tratado de poner ciertos obstáculos administrativos porque nosotros sabemos que el presidente de los Estados Unidos no puede cambiar la ley. El Congreso americano es la única agencia gubernamental en el sistema democrático de los Estados Unidos que puede hacer eso. Pero de todas formas, como tú dijiste, él está usando la excusa de la pandemia y del desempleo alto para entonces hacer ciertas cosas que él quería hacer cuando él entró al poder, ¿correcto? Es correcto, sí. Ok. All right. Vamos a seguir aquí y ahora rápidamente vamos a hablar acerca de la L1. Tiene una limitación de 7 años para un ejecutivo o gerente, 5 años para una persona que tiene conocimientos especializados y también después de haber establecido la compañía americana, si va todo bien y si hay un esquema en cual, como tú mencionaste, Ben, hay empleados, la compañía tiene ciertas ganancias, etcétera, posiblemente la compañía americana pueda pedir a la residencia permanente para esa persona que fue trasladada como L1. El mismo esquema aplica a una persona que entra con E2 si esa persona obviamente tiene los requisitos para calificar como un gerente internacional o un ejecutivo internacional. No solamente es limitada a la L1 y eso es un punto muy importante. Seguimos. Por favor, Ben, tu comentario. Sí, para muchas visas que permiten el trabajo en los Estados Unidos, incluyendo la visa E2 y L1, los hijos menos de 21 años y esposas pueden acompañar al inversionista principal a los Estados Unidos y pueden estudiar acá, pueden vivir acá, y en ciertas categorías como E2 y L1, las esposas pueden trabajar también, pueden calificar para una Employment Authorization Document, un permiso para trabajar. También es posible en ciertos casos
conseguir una visa B1 para empleados domésticos. Es un poco complicado las logísticas de eso, pero es una posibilidad y eso aplica para todas las categorías no inmigrante. Entonces, E1, E2, el E1, todos. Bueno, Benny, si no quieren traer a la nani, quieren traer a la suegra para que cuide a los niños, ¿se puede o no? No. Ok, all right, seguimos. Ya llegamos al final de nuestra presentación. Quisiéramos oír de ustedes, queremos muchas preguntas para contestar sus dudas. Si tienen alguna duda, alguna pregunta específicamente en cualquier tema inmigratorio, estamos aquí para contestarles. Les vamos ahora a pasar al micrófono de nuevo a Mark y seguir con nuestro programa. Gracias por su atención. Hola, no podemos escuchar, Mark. Perdón, ahora que tengan un buen entendimiento de los temas legales, Patrick y yo vamos a tocar en las consideraciones de las inversiones. O sea, que con un panorama muy grande, amplia de las opciones, nosotros servimos como asesor de confianza para elegir una excelente inversión, bajando su riesgo y asegurando que las familias que trabajan con nosotros hagan decisiones muy informadas. Entonces, nuestra agenda de hoy, vamos a tocar en Visa Franchise quién somos. De ahí vamos a platicar de las opciones de negocio y algunas industrias que es algo muy relevante con la situación de la COVID-19 en el mundo. Y queremos enseñar qué buscamos cuando Visa Franchise, nuestro equipo, estamos evaluando opciones de negocio e inversión. De ahí vamos a tocar con algunos ejemplos, casos particulares y unos ejemplos de tanto como Visa Franchise y una empresa nuestra filial que se llama Vetted Bids. Y vamos a platicar un poco más detalle de eso, ese camino. Muy bien, Visa Franchise, nosotros somos un asesor de confianza para extranjeros que quieren hacer negocios en Estados Unidos. Más que nada, evaluar las opciones de negocio y bajar el riesgo para las familias que trabajan con nosotros. Tenemos nuestra base, nuestra matriz en Miami, Florida, y también tenemos un equipo bastante inteligente, que hablamos varios idiomas. Nosotros, cuando se trata al producto de inversión, siempre estamos evaluando opciones de inversión. Hasta el día de hoy, hemos evaluado casi 3,000 diferentes oportunidades de franquicias y negocios establecidas. Pero solo trabajamos con una pequeña porción que ha pasado en nuestro criterio muy estricta. Entonces, aproximadamente 5% de los negocios han pasado en nuestro criterio. Y voy a platicar de este criterio un poco más en esa presentación. Pero es evidente que hay muchas opciones para alguien que está considerando una inversión para aplicar para una visa de inversión. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Nosotros en Visa Franchise tenemos dos tipos de inversionistas, o dos categorías más bien. Y algunos quieren echar vistazo a ambas opciones, y eso nosotros podemos hacer llevando a cabo una búsqueda personalizada de negocios y franquicias, si fuera a trabajar con nosotros. Pero platicando de las opciones, opción 1 son para gente que quiere estar involucrado activamente en el negocio, operadores propietarios que llamamos, owner-operator en inglés. Entonces, ¿qué requiere?
como mencionaron Benjamín y yo, no necesariamente hay un monto mínimo fijo para invertir, pero tiene que ser sustancial. Entonces, para tener opciones con este estilo, normalmente recomendamos tener dispuesto liquidez de $150,000 para invertir. Y entonces el monto, $150,000. Normalmente hay que hablar inglés fluentemente o muy avanzado para poder interactuar con clientes, con proveedores y con la franquicia, pero no es un requisito en todas las opciones. Tenemos unos 5 o 6 opciones que están dedicadas a servir comunidades latinos hispanohablantes que no requieren un dueño que hable inglés fluente. Pero por la mayoría hay que hablar inglés si fuera a invertir en este camino. También hay que estar listo, trabajar tiempo completo en un negocio. Entonces puede ser 20, 40, 50 horas cada semana, va a depender del negocio, pero la idea es que está ahí en su ciudad, que está pendiente, encargado de las operaciones diarias. Retornos de inversión depende de muchos factores y eso es lo que buscamos sacar, o sea, asesorando a las familias que trabajan con nosotros, porque no necesariamente gente puede prometer vas a ganar X% anual. Hay maneras de evaluar la información, entender, poder comparar con otras franquicias ya abiertas, pero generalmente entre 2 y 4 años para recuperar su monto invertido. La otra opción es con gente que quiere apoyo operativo, algunos que tal vez no pueden o no quieren estar ahí tiempo completo en el negocio. Tal vez vienen de México a Estados Unidos o Argentina o Colombia, por ejemplo, y requiere algún socio para ayudar con las operaciones del negocio. Entonces, normalmente con esa opción recomendamos tener dispuesto $250,000 o más. Inglés no es un requisito, pero la idea es que tiene un socio a ayudar con los dolores de cabeza y las operaciones del negocio, pero sigue siendo dueño, o sea, sigue siendo gerente, dueño del negocio, por lo menos 50% o más para calificar temas migratorios, pero la idea es que no estarás solo. Retorno de inversión también depende de muchos factores, pero normalmente entre 4 y 7 años para recuperar su monto invertido. Y con tanta demanda y varios años en la industria, hemos encontrado familias que tal vez no quieren nuestro servicio como traje a la medida que ofrecemos. Entonces, algunos quieren hacerlo solo, analizar todas las opciones por su parte, por su cuenta. Requiere más tiempo, más energía, pero está bien. Entonces, tenemos una empresa filial que se llama Vetted Biz, que es nuestra nueva opción. Entonces, no hay nada de honorarios para pagar si fuera a explorar ese camino, pero la idea ahí es que hay cientos de opciones en este sitio para poder evaluar de una manera más directa con las oportunidades. Patrick, ¿algún comentario en Vetted Biz? No, bueno, entonces estamos adicionando muchos negocios a la venta. Hasta el final del año debemos tener por lo menos 3,000 negocios a la venta, principalmente en Texas, Florida y California, donde la mayoría de nuestros clientes están se mudando. Y también nuestros analistas aquí en Miami ya analizaron más de 1 millón de préstamos del Small Business Association, SBA, del Small Business Administration. Entonces tenemos mucha información que estamos publicando en Vetted Biz, pero si quiere todo el soportaje de Visa Franchise al lado de Foster Global, las franquicias, eso es más un servicio de Visa Franchise. Pero si quiere una búsqueda autoguiada o quiere comenzar con Vetted Biz, tiene esa opción también.
Muy bien. Y considerando las industrias, queremos tocar en las opciones ahí. De hoy, en esa situación con la pandemia, ha sido más relevante entender cuáles industrias, cuáles conceptos están yendo bien, o sea, están adaptando, tienen algo de flexibilidad y están capturando mercado y hay oportunidades para crecer. Entonces, cuando gente piensa de franquicias, creo que muchos de nosotros, incluso yo, pensamos en la comida, las marcas reconocidas, famosas. Entonces, no son necesariamente la única, la mejor industria, pero 50%, aproximadamente 50% de las franquicias registradas en Estados Unidos son en la industria de comida. Entonces, hay unas excelentes opciones ahí. También hay administración de propiedades, por ejemplo, temas de salud, belleza y cuidado personal, cuidado de mascotas, limpieza comercial, que eso es algo que va a crecer, o pensamos que va a crecer con la pandemia. Y algo muy importante también para el futuro, la educación y en las franquicias en esta subindustria. Lo interesante que hemos visto y uno de las industrias que hay conceptos muy buenos que nuestra conclusión de nuestro equipo está en la área de seguros y dos conceptos en particular. No requiere alguien que hable inglés fluentemente para operar. Hoy yo voy a demostrar por 2 minutos una de las oportunidades. Sí. No, muy bien. Ok, creo que el próximo slide, Patrick. Entonces, con tantas opciones, tantas industrias, ¿qué buscamos nosotros en Visa Franchise? Entonces, creo que primero, más que nada, buscamos la rentabilidad y cuestiones de los números con la información proporcionada por la franchise que podemos evaluar. También nos gustan conceptos que tienen ingresos periódicos o recurrentes, o sea, un cliente no solamente va una vez al año, es que hay clientes que vienen cada mes, cada semana, que algo importante estudiar y conocer. También el equipo administrativo, equipo directivo de la franquicia, cómo está su comunicación, que si son flexibles o son gente que piensan que saben todo y no van a escuchar tus ideas como inversionista. Entonces, algo muy importante, conocer el equipo directivo y tener apoyo muy fuerte. También algo que buscamos, crecimiento de la industria, una marca que está creciendo. Entonces, una franquicia puede ser excelente, una marca muy reconocida, Subway, un ejemplo que usamos, ellos en la primera llamada, si quieren invertir en una franquicia de Subway, no te van a decir en la primera llamada cuántas unidades cerraron el año pasado. Entonces hay unos signos y hay unas cifras que estudiar y queremos enseñar oportunidades que están creciendo. Y la liquidez en temas financieros. Eso es especialmente importante hoy en día, con sí. la crisis de COVID. Entonces, una cosa también, o sea, parte de lo que evaluamos, mencioné la flexibilidad y cómo están adaptando los negocios al mercado actual. Entonces, un tema que hemos visto en la industria de comida se llama ghost kitchen en inglés o cocina fantasma. Entonces, eso es un concepto que siempre ha sido, pero ahora hoy más relevante que nada en la industria de franquicias. Entonces, son restaurantes o unidades de una franquicia, un sistema de restaurantes que está dedicado a servir pedidos de entrega y llevar domicilio.
Entonces, la idea ahí es que están bajando sus costos para no ocupar tanto terreno, no emplear tantas personas ahí en el sucursal, y la idea es que solo llevan pocas personas para operar la cocina y cocinar y dedicarse en su producto y depender en algunas otras empresas como DoorDash, Grubhub, Uber Eats, Seamless para llevar el producto al cliente. Y nosotros ya hemos visto varias industrias, varias franquicias en nuestro portafolio adaptando a este concepto, este modelo más bien. ¿Algo más para agregar a este tema, Patrick, de la Ghost Kitchen? Para ese tipo de negocio tenemos por lo menos 5 o 7 oportunidades, pero un dueño que habla inglés y quiere trabajar como 20, 30 horas por semana o más. Tenemos por lo menos 2 de cabeza que si necesita soportaje operativo, el franquiciador mismo puede ayudar para gerenciar esa cocina fantasma. Entonces, eso es un modelo de negocios que estamos focando mucho de nuestra energía desde el punto de vista de las búsquedas, porque estamos viendo compañías como Uber Eats, Postmates, Grubhub, que las ventas están casi 100% más que el año pasado durante ese periodo. Entonces, muchos americanos ya cambiaron los habits de entrega para llevar a domicilio. Sí, los hábitos. Sí. Entonces... y más una cosa, vamos en 10 minutos, vamos a reabrir para todas las preguntas y respuestas. También con Foster Global, con Benjamín y Joe, porque yo estoy viendo muchas preguntas sobre inmigración y también algunas sobre los negocios y franquicias. Sí, excelentes preguntas. Siguen preguntando y vamos a esperamos tocar en todos. Entonces, si alguien quiere trabajar con Visa Franchise y conocer sus opciones, o sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo funciona? Y queremos tocar en este punto ahora. Entonces, primero, más que nada, antes que enviar cualquier contrato, próximos pasos, queremos saber si hay un fit entre lo que está buscando su familia y las opciones que podemos presentar. Entonces, queremos entender los objetivos, las metas, experiencia, qué tiene en mente hacer, dónde quiere vivir, cuánto quiere invertir, cosas al estilo. Si hay un fit, si coincide en nuestros servicios lo que está buscando su familia, nuestros próximos pasos son contrato, pago de honorarios y un cuestionario de inversionista. Y de ahí llevamos a cabo la búsqueda personalizada de franquicia que hacemos. Entonces, nuestra intención siempre ha sido lo mismo, que estamos aquí para bajar su riesgo y asegurar que hagan una decisión muy informada. Entonces, cuando entregamos el reporte de la búsqueda personalizado, nosotros no necesariamente vamos a tener una lista de todas las franquicias en nuestro portafolio, porque no necesariamente todos son un buen fit para su familia. Entonces, preferimos optar para un camino más personal, dedicado a su caso. Y una vez que entregamos ese reporte, normalmente contiene unos 5 o 6 opciones con un panorama, un snapshot, unos 4 o 5 páginas de la oportunidad. Suficiente información, decidir, me interesa esa franquicia de pizza o este gimnasio o esta agencia de seguros. Quiero saber más. O no me late cuidado mascotas porque no me gustan mascotas. Entonces, la idea es que nosotros estamos aquí para ayudar cuál es la mejor inversión para mi familia. Entonces, con este reporte empezamos con las opciones
tendremos una conversación, varias conversaciones entre Visa Franchise y su familia y también con las franquicias. Entonces, muchas veces estamos en llamadas de seguimiento. Siempre estamos en la primera llamada introductoria con un negocio potencial. Y la idea es que servimos como guiarle en el proceso. ¿Cuáles son las preguntas clave que debe estar preguntando en cada entrevista, cada junta? Y la idea es que, sí, normalmente la familia invierte a través de unas de las opciones que presentamos, pero no necesariamente es todo, está el caso para todos. A veces una familia está haciendo su búsqueda aparte de Visa Franchise, y también invitamos, si alguien dice, Mark, Patrick, hemos estado haciendo un análisis de mercado y tenemos 5 marcas de franquicia en mente. ¿Qué opinan ustedes? Adelante, nosotros ayudamos a contestar, aclarar cualquier duda. A veces es una respuesta fácil y a veces tenemos que poner nuestro equipo a trabajar, a estudiar la oportunidad. Entonces, de ahí Patrick lo va a tomar el micrófono para tocar algunos ejemplos que tenemos. Gracias. Yo voy a pasar rápido para comenzar con las preguntas y también antes de las preguntas entrar en nuestro portal, nuestra plataforma bettedbiz.com. Entonces, el primer caso era un cliente italiano que se mudó a Los Ángeles. Hoy en día tiene un portfolio de más de 200 propiedades. Entonces, él comenzó con 0 propiedades. En un periodo de 3 años, creó esa cartera de más de 200 propiedades. El monto de la inversión era un poco más de $100. Él tenía un poco más de reservas, pero en el final, eso era la inversión final, incluyendo capital de giro, tasa de franquicia, depósito de renta, el carro para visitar las propiedades, etc. Él tiene 100% participación, entonces no tiene una otra familia o franquicia ahora mismo. Él quiere crecer ese negocio por años. Él está trabajando menos que en el primer año, que fue difícil para comenzar ese negocio, pero ahora está recibiendo las frutas. Era un negocio nuevo. En general, nosotros ya tenemos más de 20 clientes que invirtieron en negocios de gestión de propiedades. Tenemos clientes que también compran un portfolio de propiedades, pero eso es a partir de $200,000, $250,000, que puede tener ya una cartera de propiedades para gerencia. Y un comentario, Patrick, de monto de inversión, una cosa en la industria relevante mencionar para todos aquí, es que la franquicia, la industria es bastante transparente a los costos, dónde van los costos, y generalmente la franquicia proporciona un desglose de los costos y costos estimados y costos fijos. Entonces, de los $110,000, antes que invertir, ese cliente ya sabía dónde iba cada centavo de la inversión, y normalmente incluye unos 3 meses de capital de trabajo en este desglose proporcionado por la franquicia. Él está ganando súper bien, porque con esa franquicia el promedio por casa es más de $2,000 por año. Entonces puede hacer los cálculos en cuanto él está ganando de ventas. Entonces, caso de estudio paisajismo, monto de la inversión era $225,000. El cliente tiene 51% de participación, una participación monetaria carente de control, básicamente un licenciante que tiene 49%, está cuidando del día a día. En nuestro cliente es más del lado financiero y estratégico
para esa compañía. En nuestro cliente no desea un green card por fines fiscales. Entonces, en todo caso es diferente. Esos son dos casos bien diferentes en que nosotros hicimos un trabajo para nuestros clientes. Tenemos el testimonio aquí. Vamos a enviar el enlace hoy o mañana para ver los testimonios, los videos sobre los inversionistas de Visa E2. Ahora quiero entrar muy rápido sobre algunas franquicias. Entonces, aquí en nuestra plataforma Vetted Biz tenemos oportunidades de franquicias, más de 1,700 franquicias. Entonces, casi todas las franquicias que están disponibles. Aquí es una franquicia Estrella Insurance, que tiene casi 150 unidades, una inversión $50,000 hasta $80,000. Entonces, tal vez necesite invertir en 2 unidades o estructurar bien con Foster Global para se calificar por la Visa E2. Ellos están en el mercado por 40 años. Y todavía es una compañía familiar que los dueños de la compañía están bien involved in the business, en el negocio. Entonces, en nuestro sitio de web puede ver varios factores, cuánto ellos están abriendo y cerrando. Entonces, tiene varios videos, información sobre la franquicia. Y la buena cosa con Estrella, los dueños ya había, yo pienso que 40 unidades por 28 años antes de ellos comenzaran de tener franquiciantes. Y muchas franquicias comienzan con una unidad, 2 unidades y ya quieren tener franquiciantes. Yo prefiero cuando el franquiciador toma más riesgo, espera un tiempo para tener franquiciantes. Entonces, si tiene un amigo con una franquicia mexicana o colombiana o española que quiere entrar en el mercado norteamericano, tener cuidado porque es va a tener más riesgo y tiene diferentes marcas como de España, 100 Montaditos que cerraron aquí en Miami y había muchos problemas. Entonces, eso es un ejemplo de una franquicia. Puede entrar en más detalles, para recibir más detalles de Estrella. Puede entrar, puede pasar tu información aquí. Correo electrónico. En 24 horas un representante de Estrella va a entrar en contacto para pasar más información sobre esa oportunidad, que ya tenemos algunos inversionistas de la Visa E2 con Estrella o en el proceso con Estrella para invertir. Rush pulls, ustedes pueden ver después, porque quiero mantener un poco de tiempo para preguntas y respuestas. Entonces, Elizabeth, if you could bring back on Joe and Benjamin. Y ahora los abogados pueden comenzar con algunas de las preguntas más de las visas y después yo y Mark podemos responder para las preguntas de negocios. Vamos a continuar por más 15 minutos, 10-15 minutos. Entonces, si tienen más preguntas, pueden escribir por YouTube Live o Facebook Live. ¿Y Joe, quieres que empiezo? Por favor. Ok. Hay uno acá de si Ecuador no es más parte del Tratado E2. Eso es correcto. La gente de Ecuador que ya tienen negocios y ya tienen la visa E2 pueden seguir un rato más
Pero por no tener un tratado nomás, alguien no puede empezar el proceso E2 de Ecuador. Otra pregunta de si hay un tratado con Nicaragua, y no hay un tratado con Nicaragua. Una pregunta sobre inversión en el pasado. Es decir, gastos hechos en los últimos 2 o 3 años antes de aplicar a la visa. Eso cuenta. Si puedes contar inversión que ha pasado en el pasado. Solo necesitas tener documentación que puede mostrar las fuentes de los fondos y los gastos y activos que compraste. Hay uno de... antes de ir a la cita en la embajada, debo tener firmados los contratos de la franquicia y haber hecho los desembolsos del dinero. Si la visa es declinada, se pierde todo. Y en ciertos casos sí. La regla es que tienes que tener el dinero en riesgo. Entonces, en riesgo significa que puedes perder el dinero. Hay ciertas situaciones en las cuales puedes poner la inversión, los fondos, en una cuenta de escrow. Y pueden salir de escrow solo por la condición de tener una aprobación de la visa. Es posible. Pero en la mayoría de los casos, alguien hace una inversión, gasta el dinero y después solicita la visa E2. Para México, ¿cuál es el periodo de vigencia de la visa? Ahora es algo nuevo, es 4 años. Antes, los mexicanos solo calificaron para la visa E2 para 1 año cada uno, pero ahora son 4 años. Y quiero, Benjamín, quiero mencionar otra pregunta relacionada a negocios, y si no prospera, no es sustentable, ¿qué pasa? Entonces, por punto de vista de los negocios, digo, por eso es muy importante evaluarlo. Ojalá trabajar con nosotros para bajar ese riesgo y que inviertes en un negocio próspero. Sí. Pero la idea es que con la renovación hay que comprobar que es sustentable, que es prosperando. ¿Es correcto, Ben? Es correcto. Cuando regresas al consulado para conseguir la próxima visa, vas a tener que mostrar que es un negocio factible. Y si tienes 4 años de perder dinero, es muy difícil hacer ese argumento. No es imposible, pero los oficiales del consulado normalmente usan un tiempo de 5 años. Y necesitas mostrar que si es un negocio nuevo, necesitas mostrar que dentro de 5 años vas a poder tener ganancias, profits. Y por eso es tan importante tener ese plan de negocios para entonces detallar exactamente lo que la persona quiere hacer aquí en los Estados Unidos y el tiempo necesario para implementar tal plan de acción. Y todo eso es parte del paquete consular que se presenta al cónsul antes de la persona ir a la visa, a la entrevista de la visa. Es importante detallar todo eso en el plan de negocio, obviamente. Sí, así es. Otra pregunta de una inversión de $60,000. Sí es posible. Hemos hecho casos con montos así, pero son más difíciles. Es como dije antes, es una relación indirecta entre el monto de inversión y el riesgo del caso. Lo más que puedes invertir, lo más fuerte vas a tener el caso. Pero quiero añadir, Ben, también este punto muy importante. Por ejemplo, si la franquicia le va a costar a esa persona $60,000, también van a ser parte de la totalidad
de la inversión, gastos de abogado, gastos de renta, porque tiene que tener un lugar de comercio, no puede manejar la empresa o la entidad legal en su comedor. Todo eso va a ampliar y va entonces a incrementar exactamente el monto final que la persona va a ser parte de la inversión. Renta que tiene que pagar, abogados que tiene que pagar, contador que va a incluir, etcétera, etcétera. Al fin va a tener una inversión de 90,000 para arriba. Así es. Muy rápido, hay una pregunta sobre cuánto tiempo es el proceso. En este momento es muy difícil contestar porque los consulados todavía siguen cerrados. Entonces, normalmente, y todo depende del puesto. Entonces, en México, por ejemplo, todas las visas E2 se solicitan en la Ciudad Juárez. En tiempos normales, antes de la pandemia, normalmente había un tiempo de proceso de 3 a 6 semanas. Pero ahora no sabemos cuánto tiempo va a pasar después de abrir, porque hay muchos casos que están en la fila ya desde el marzo y necesitan hacer todos estos casos antes de nuevos casos. Pero yo creo que un punto muy importante, Ben, es la persona que está interesada en hacer o considerar esta posibilidad. Entonces, tomar los pasos necesarios, hacer los estudios necesarios para entonces iniciar el trámite. Si ahora se quedan con las manos cruzadas y nunca hacen nada, entonces no importa el tiempo que se va a demorar Ciudad Juárez para repasar el caso antes de la persona hacer eso. Y obviamente si hay interés en buena fe, entonces yo creo que la persona debe hacer todos los pasos necesarios para realizar a donde quiere llegar. Sí, así es. Eventualmente se van a abrir los consulados y sería mejor tener un caso listo para presentar inmediatamente y no esperar para empezar todo ese proceso hasta se abren. Y entonces, yo no sé cuándo los consulados en América Latina van a abrir, pero yo sé en Europa, como en Francia, ellos ya comenzaron de procesar las visas E2. Yo pienso que Suiza en también. Londres, por ejemplo, en Londres están haciendo ya visa E2, pero lo importante es que el tiempo necesario es ahora. Si la persona en realidad quiere tomar ese paso, está interesado en iniciar este trámite, que lo haga lo más pronto posible, o si no, no hacer nada. Eso es una decisión muy personal y entonces nuestro consejo es, si lo quieren hacer, tomen el paso, no dejen las cosas para mañana, hacer todo con anticipación y con una buena fundación legal. Nuestra experiencia demora como 4 meses, 6 meses para decidir en cuál negocio, para firmar el contrato y después comenzar con la petición de la visa. Entonces, otra cosa, Patrick, como buenos latinos, nosotros dejamos las cosas para mañana. Eso es la herencia española. Es en muchos casos bueno, pero en muchos casos deja las cosas que pasen y no tenemos esa certeza, no estamos claros y por eso siempre tienen que tener el buen consejo de un abogado que sepa la materia, de personas como ustedes que pueden orientar a esa persona a conocer el mercado y decidir. Al fin, la persona va a hacer esa decisión, una decisión personal, pero eso es una cosa que ellos van a tener que hacer basado en los conocimientos de los mercados, en el conocimiento legal, fiscal, etcétera. Pero eso necesita anticipación, necesita tiempo para desarrollar todos esos temas.
Yo puedo responder para algunas preguntas de negocios y después volvamos para Benjamín y yo. Una pregunta de Federico. El monte de inversión necesario para la visa E2 con una franquicia es de 100,000 mínimo más 150,000 de liquidez, o total overall. Básicamente nosotros, el franquiciador y el gobierno norteamericano, no quiere que está invirtiendo sus últimos dólares en ese negocio. Necesita tener un poco de liquidez en caso que hay problemas con el negocio y necesita invertir un poco más en el negocio. Entonces, nuestros clientes a veces solo invierten 90,000, 100,000, 110,000, pero ellos necesitan demostrar para ser un cliente de Visa Franchise que tienen capital de $150,000 disponible. Y tal vez solo sea $100,000 en el final de la cuenta. ¿Qué tipos de franquicias tienen disponibles en el área de Miami? De la presentación tenemos casi todas esas industrias. Cuidado de mascotas ahora está creciendo muchísimo aquí en Miami con esa crisis. Servicios comerciales, educación, limpieza, salud. El problema con Miami-Dade es demora tiempo para recibir el licenciamiento del Estado para parar el negocio. Administración de propiedades. Va a tener buenas oportunidades de comida rápida después de esa crisis. Y nosotros ya tenemos algunos clientes abriendo franquicias de comida ahora o en los próximos meses que ellos podían negociar mucho con el landlord sobre la renta y otras provisiones. Entonces, tiene muchas oportunidades disponibles de franquicias en Miami, Texas, etc. Y la buena cosa, mencionaste Broward o Miami-Dade. Broward en general, la estadística es la renta es 50% menos de Miami-Dade. La gente gana un poco más en Broward. Entonces, dependiendo del negocio, puede correr menos riesgo abriendo un negocio en Broward. Para gente que no sabe de Broward, es un condado al norte de Miami que tiene las ciudades como Fort Lauderdale y otras. Todas esas franquicias, Romina, están en nuestra plataforma Vetted Biz, pero de 1,700, yo sé de 6, 7 que no necesita hablar inglés. Entonces, si no habla para la gente en esa live stream, si no habla inglés avanzado, va a gastar mucho de tu tiempo en esa búsqueda. Es mejor hablar primero con la gente de Visa Franchise. Yo pienso que franquicias de contabilidad están súper bien posicionados, también seguros. Son cosas que la gente todavía necesita y va a continuar con eso. Yo ya pasé el lance para el ejemplo de franquicia Estrella Seguros, Estrella Insurance, que yo mostré rápido por este Facebook y YouTube Live. Ok, yo pienso que eso es el final para las preguntas de negocios. Tal vez Benjamín y yo pueden aceptar más 2, 3 preguntas y después terminamos. Sí, 2 o 3 y después tenemos nuestros datos de contacto. Eso. Y si tienen preguntas, podemos programar una consulta y hablar con detalle sobre los planes específicos que tienen. Unas preguntas sobre las opciones de residencia. Para la visa E2, no hay un sendero paralelo hacia la residencia.
La visa E2 es una visa de no inmigrante, es una visa que se puede renovar por años y años y años, no hay límites si sigue existiendo un tratado entre el país y los Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, en México había el TLC y ahora hay el TEMEC. Entonces, la visa E2 sigue con el TEMEC, igualmente como con la TLC. Entonces, si existe el tratado, existe la visa E2. Pero no hay sendero hacia la residencia. Si quieres la residencia, hay otras opciones como el programa EB5, que sería otra presentación completamente, porque es un programa muy compleja. Y también si tienes una estructura global, si tienes un negocio en otro país y también un negocio en los Estados Unidos, y el negocio llega al punto de tener mucha gente o suficiente gente para justificar una transferencia permanente de un ejecutivo o gerente, también hay opciones para ellos para conseguir la residencia, así como gerentes o ejecutivos. Pero por la visa E2 no hay opción para la residencia. Rápidamente quiero mencionar también, Ben, que de un punto fiscal, muchas personas no quieren la residencia permanente, porque si se hacen residentes permanentes, para el tema de los taxes, si la persona tiene una entrada fuera de los Estados Unidos, vamos a decir $50,000, cuando sea residente permanente, que es un término, una estadía legal, que la persona ya tiene la green card, la residencia permanente, entonces tiene que pagar impuestos al tío Sam acerca de esos $50,000 que le entró en Panamá, en México, en China, donde sea. Algunas veces es mejor seguir en la ruta E2 para prevenir, obviamente, tener que pagar impuestos en tal suma, ¿no? Ok, y con eso creo que si tienen más preguntas, nos gustaría mucho tener una consulta con ustedes, y muchísimas gracias por asistir. Eso, gracias a todos. Gracias a todos. Chao.